Familia, nuevo año, así que la lista de los 20 mejores países para visitar en este 2020 es... Ok, Explorers, nuevo año y qué mejor manera de empezar que respondiendo a la pregunta del millón. Alejandro, ¿qué países me recomiendas visitar en este 2020? Como todos los años voy a darle mi lista, mi recomendación. No es fácil solamente seleccionar 20 países, es una selección minuciosa para darles, como quien dice, lo mejor del travel. Este año las cosas han cambiado muchísimo en cuanto al turismo y van a ver que hay muchos países de los cuales capaz nunca habían escuchado en su vida, así que prepárense. Vamos directo al grano y vamos a empezar con uno de mis países favoritos del 2019. Este es bueno. Hungría. Yes, Hungría fue como que la sorpresa para mí del 2019. Primera vez que iba, lo había puesto anteriormente en la lista y no defraudó. La verdad que Budapest es una ciudad increíble, la capital, y es un país extremadamente asequible. Fue muchísimo mejor de lo que esperé. Es un país que tiene muchísima historia, es súper interesante. La ciudad es bella, la arquitectura, la cultura, el nightlife es increíble. Y saben que lo mejor, el precio. Si vas a Europa este año, tienes que pasar por Hungría, es la parada obligatoria, tienes que ir. Ok, next, Bután. Bután, yo sé, capaz nunca habían escuchado este país, pero es un pequeño reino en medio del Himalayas, que si entre India, Nepal, China. Como saben, going green, o sea, ir verde, conciencia climática, ambiental, todo eso está de moda. Y la razón por la que Bután está en el top de la lista es por su sostenibilidad. Es el primer país en la historia del planeta en ser literalmente negativo en carbono. O sea, su footprint de carbono es negativo. Sí, señores, como el 90% del país está protegido, es medio difícil de entrar porque en realidad es bastante caro. O sea, tienen unas leyes medio intensas del turismo y la visa cuesta que sí, $150 al día. O sea que literalmente si vas a ir por 10 días, saca la cuenta, son como $1.500 solo en visas. Pero esto lo hacen para proteger al país de una llegada gigantesca de personas y prevenir el sobreturismo. Pero entonces, ¿esto qué significa? Que cuando vayas a Bután, literalmente vas a tener que unos templos, unas vistas y unas montañas hermosas y una experiencia extrasensorial en todo el sentido de la palabra, y vas a querer regresar. Aunque, bueno, no sé si vas a querer regresar por el precio, pero Bután es un país que vale la pena ir por lo menos una vez. Yo nunca he ido, está en mi lista, y pienso que más que nada en las leyes de protección ambiental podemos aprender muchísimo de este país. Así que ya saben, apúntenlo en su lista del 2020, Bután. Guatemala, que en realidad no debería ser Guatemala, sino más bien como Guatebella, Guatelinda, Guatemaravillosa, Guate todo lo bueno, porque es bien buena. Para que sepan, Guatemala fue el país que más fui el año pasado, me enamoré increíblemente. La verdad es que en Guatemala vas a encontrar experiencias fuera de este mundo. Nunca me imaginé subiendo un volcán, y sí, en Guatemala puedes hacerlo, subir un volcán que literalmente está activo y en erupción. Pueden verlo en mi canal de YouTube. Y también vas a encontrar que Hobbitenau, que es literalmente una aldea hobbit, así como la que está en Nueva Zelanda, pero no tienes que ir hasta allá, sino que nada más vas a Guatemala y tienes full experiencia hobbit. También lo pueden ver aquí en mi canal. Guatemala, te amo, la gente es hermosa, súper amigable y nos vemos muy pronto. 4. Eswatini. ¿What? ¿Eswatini? Ok, lo más probable es que ni siquiera hayas escuchado este país, porque antes se llamaba Swaziland. Acaban de cambiar su nombre, que sí, hace año y medio. Se llama Swaziland antes, Swazilandia en español. Ahora se llama Eswatini, el reino de Eswatini. Le cambiaron el nombre en realidad porque Swaziland sonaba mucho como Switzerland, así que había como mucha confusión. Así que Eswatini, que significa la tierra de los Swatis. Acá cambiar de nombre, pero ya saben, pónganlo en su lista, porque aunque es uno de los países menos visitados de África, es literalmente otro país que está sumamente protegido. Es como si fuese un parque natural, pero en estos últimos años ha crecido mucho en su infraestructura, así que tienes que buenos aeropuertos, buenas carreteras, bueno todo, y es uno de los mejores lugares de África para ver a los rinocerontes. Si quieres hacer como que agregar un país nuevo a tu lista, medio desconocido, que nunca habías ido, pon Eswatini. Japón. Ponernos temáticos, como siempre, todos los años. Este kimono viene directo de Japón. Y bueno, si pensabas que las razones para Japón no eran suficientes, pues agrega una más, porque este año, en el 2020, son las Olimpiadas Tokio 2020. Y amigos, va a ser, dije, tremendo show. Los japoneses, como buenos japoneses, prometen mucha tecnología, mucha modernidad y que full robots.
Yo ni siquiera sé cómo hacer eso, pero en realidad yo quiero ir. Hace mucho tiempo que no voy a Japón y pienso que esta es la oportunidad perfecta para ir, porque va a haber un show mundial y aunque no lo crean, las olimpiadas, los mundiales, este tipo de eventos siempre transforman el país. Así que si ya fuiste a Japón, pues imagínate, agrégale a toda esa historia y cultura un evento multicultural como lo son las olimpiadas. Japón, nos vemos en este 2020. Konnichiwa. Ok, mientras me quito esto, el próximo es Egipto. Yo sé, ya lo habíamos puesto una vez en nuestras listas y la verdad es que Egipto es un país digno de visitar. Pero en este 2020, ¿por qué? Porque este año abre el museo arqueológico más grande del mundo. Sí, señores, el Grand Egyptian Museum, que es básicamente el gran museo egipcio, se muda al New Grand Egyptian Museum, o sea, al nuevo Gran Egipcio Museo Egipcio. Ok, pausa, volvemos. El nuevo Gran Museo Egipcio. Ahí vas a encontrar que sí, todas las colecciones de momias y todos los artefactos de esta gran civilización. Y lo mejor del caso es que va a quedar al lado de las pirámides de Giza. No estaría más darse una vueltita en la segunda mitad del 2020, ya que este museo va a ser una obra maestra. Egipto cambia de capital, aunque no lo crean. Cairo ya no va a ser la capital, pero van a hacer esta historia. Next. México, lindo y querido. Siempre he admirado muchísimo este país, pero este año que fui 1.000.000 de veces pude ver como que otros elementos culturales que nunca había podido ver. Y la verdad que, México tiene que estar en la lista de cualquiera, especialmente si vives en Latinoamérica, tienes que ir porque es un país totalmente distinto. Y saben que la mejor parte es que es súper barato. Si tienes el dólar, un dólar es 20 pesos mexicanos. Antes era 1.10, ahora es 1.20, casi que 1.20. Entonces vale full la pena. La calidad del país ha incrementado muchísimo. Yo creo que el turismo, sea en la Ciudad de México, Tulum, Cancún, Puerto Vallarta, cualquiera de estos destinos en México es una experiencia increíble. Así que vayan para México. Macedonia del Norte. Yo creo que es otro país que capaz nunca han escuchado en su vida, porque acaba de cambiar de nombre. Antes se llamaba FYROM, Former Yugoslavic Republic of Macedonia. Pero siempre han tenido esta lucha con Grecia sobre el nombre, de dónde queda Macedonia. Entonces finalmente los hicieron cambiar de nombre y ahora se llama República del Norte de Macedonia. Pero bueno, Skopje, que es la capital, es una ciudad hermosa. La acaban de reconstruir porque como siempre ha habido que si conflicto entre Grecia y Macedonia, pues sí, la ciudad ahora parece un museo y la llaman la ciudad de las estatuas, porque nadie sabe literalmente cuántas estatuas hay. Macedonia está está en el centro de Europa, entre varios países, entre Grecia, Albania, Serbia y Bulgaria. Entonces se vuelve un buen destino para hacer un road trip porque tiene estos acantilados, vistas hermosísimas. Macedonia is worth the trip, es muy bonito, una belleza natural increíble. Y ya saben, si nunca han ido, pónganlo en su mapa. 9. Dubai. Ok, bueno, Dubai, Emiratos Árabes Unidos, ustedes entienden, pero Dubai es uno de los emiratos del país, que son los Emiratos Árabes Unidos. Y ahora regresamos a la cámara. Otro país, increíble, que la gente ya conoce, ya todo el mundo ha visto todas las fotos, todas las ciudades, todos los edificios. Pero a partir de octubre va a haber una exposición universal de casi un año donde van a participar más de 190 países y ellos literalmente están construyendo como si fuese una ciudad nueva solamente para esta feria, esta exposición universal. Así que por favor, si no han ido a Dubai, métanlo este año porque es el momento para visitar. Dubai siempre está renovándose, creando nuevas atracciones, nueva infraestructura y nuevas razones, dándonos nuevas razones para visitar. Y la verdad que me gustaría ir este año. Número 10, Uruguay. La belleza de Latinoamérica es innegable. Además de todos esos países que ya conocemos, Uruguay está en la lista de muchos para este año con su famosa cultura rioplatense. Se vuelve un país único que en realidad es bastante chiquito, pero bastante poderoso, no solamente en fútbol. Uruguay, ya sea Montevideo o Punta del Este, es un destino increíble para este año y las mejores épocas para visitar son casualmente que ahorita mismo, entre diciembre y marzo, ya que es verano. Recuerden que el invierno es invertido, así que cuando acá hace invierno o frío, pueden bajar a Uruguay, que va a estar calientito. Túnez. Capaz nunca habías escuchado este país, pero la verdad que es hora que lo pongas en tu lista. Está en el norte de África, este pequeño país, muy similar a Marruecos, pero muchísimo más asequible y más barato. Es un país que está apostando full al turismo, así que los precios están bastante razonables. Está justo enfrente de Italia en el Mediterráneo, así que tiene tanto playas como el desierto del Sahara, yes.
donde Luke Skywalker vio por primera vez esos dos soles en Star Wars, en la Guerra de las Galaxias. Así que si quieres ir a ver que Tatooine, you have to go. Ok, el próximo país de la lista no está pasando por un buen momento, pero eso no quita que no sea uno de los 20 mejores países para visitar en este 2020, y es Australia. Está pasando, sí, por un momento difícil, porque este verano ha sido bastante duro con los fuegos forestales. Es más, en estas semanas ha sido más grande que los fuegos de la Amazonia del 2019, así que hago una pausa de todo lo bonito y todo lo bueno para poner un poco de atención sobre este problema. Muchas listas de viaje las siguen poniendo en los mejores destinos del 2020, y es que Australia es aventura de principio a fin, es un país hermoso, el clima es bastante bueno casi todo el año, a excepción de estos meses que hace muchísimo calor. Pero si yo nunca he ido a Australia, para mí es el último continente que me falta por visitar, y la verdad que se los recomiendo full. Australia, nos vemos muy pronto. Tengo el presentimiento de que vamos a estar muy pronto por allá. Ok, Liberia, como se dice en inglés. Yo sé, otro país del cual capaz nunca había escuchado, no saben dónde está. Pues está en la parte oeste de África. Y Liberia es un país que, como muchísimas partes de África, tiene una belleza natural incalculable, una infraestructura que capaz no es la más moderna, pero era un país que hace muchísimos años era considerado súper peligroso. Y bueno, después de varios años ya no es lo mismo. Es bastante seguro, bastante tranquilo. Así que ¿por qué no poner Liberia dentro de su lista para el 2020 o el futuro próximo? Ya saben, un país más que se agrega a su lista. Oye, chicos, Cuba. Otro gran país, una perla del Caribe. La verdad que este es el momento para visitar Cuba. Como saben, Cuba ha estado cambiando muchísimo, que se agregó internet, que se agregaron celulares, y la verdad que es un país que, aunque está 50 años atrasado en muchísimas cosas, es un país increíble por su historia, por su cultura. Siento que los cambios en Cuba van a ir acelerándose poco a poco, y la verdad que lo fascinante de Cuba es que si tú vas, tú sientes que estás viajando en el tiempo, hacia atrás. Entonces yo digo que este es el momento de ir 2020 antes de que esos cambios sean muchísimo más notables. Así que ya saben, vayan a Cuba antes de que la cosa cambie y sea de que un país más del montón. Ok, seguimos nuestra lista con Perú. Perú ya lo habíamos mencionado el año pasado, repite este año también. Y la verdad, porque es una experiencia multisensorial. Yo pienso que Perú, además de eso, tiene una de las campañas turísticas más geniales del planeta. Fue la que el año pasado tenía que ser una maletita en medio del aeropuerto, y si tú venías y la abrías, etcétera, que te ganabas un viaje. Fui a Máncora, que es un pueblito en el norte, en Piura, en la región de Piura, que es muy desértica, es como un surfer town. El mejor surf de Perú se encuentra ahí arriba. Así que ya saben, no simplemente Lima y Machu Picchu, Perú tiene muchísimo más que ofrecer, así que pónganlo en su lista. República Checa, sí señores, lo habíamos puesto también anteriormente, y es porque es un país que, aunque no es el más barato del área, porque Hungría es muchísimo más barato que República Checa, y Praga es una ciudad y que, wow, súper bonita, súper histórica. Traten de no ir disque entre julio y agosto, porque está súper llena y es súper caliente, pero si van disque entre mayo, abril, mayo, y que si septiembre, octubre, van a ser increíbles porque no hay tantos turistas, y el clima igual sigue estando como que no tan caliente, no tan frío, y es una ciudad que tiene muchísimo que ofrecer. Recomendación número 1 cuando van a Praga: no cambien dinero en la calle, porque me pasó a mí que fue a cambiar $100 y el de afuera era que un billete bien, o sea, real, y lo de adentro era que falso, así que al final me dieron como $8. Sí, la plata de adentro era de Bielorrusia, que acaban de cambiar de moneda, o sea que el dinero era como de mentira, era para Monopoly. Déjame ver si lo tengo. No lo tengo. Ni me acuerdo del tema. Noruega. Yo sé, ya lo habíamos puesto antes, pero es que Noruega literalmente es uno de mis países favoritos. Y la verdad que lo cool de Noruega, yo sé, están pensando que sí, que es frío todo el año, pero en realidad no. Noruega es un país que puedes visitar todo el año, porque en invierno es que súper cool, mientras que los otros países se vuelven deprimidos, es invierno, no sé qué. En Noruega es ¡yeah, invierno! Vamos a sacar nuestros esquís. O sea, literalmente todo el mundo tiene un esquí en su casa. Sí, durante el invierno hay tantas actividades como las que puedes hacer en verano, ya sea que vas a ver las auroras boreales, o a ver los lobos en la nieve, puedes ir a Lofoten, a los fiordos, a todas estas áreas en verano. Y la verdad que es un país hermoso, uno de mis países favoritos. Yo lo comparo mucho con Chile, porque tienen muchísimas áreas muy diversas. Así que pongan Noruega siempre en su lista. No es barato, pero es paradisiaco.
De número 18 tenemos un país que siempre llevo en mi corazón, que es mi bello Panamá. Hay muchísimas razones para visitar y por eso también muchos lugares de turismo y de viajes lo ponen como uno de los destinos para visitar en este 2020. Panamá acaba de instalar la campaña de Panama Stopover, que es una alianza entre el gobierno y Copa Airlines, y si tú vas a viajar a través de Panamá puedes literalmente extender tu estadía ya sea en la ida o al regreso y es completamente gratis. O sea, si tú vas para, yo qué sé, si vas para Brasil y estás viajando desde Estados Unidos y paras por Panamá con Copa Airlines, puedes extender tu estadía y quedarte en Panamá y literalmente visitar y descubrir este país por cuantos días tú quieras y es totalmente gratis. Yo aprovecharía y eso es razón suficiente para tener un 2x1 en el 2020. Puedes ir a 2 destinos por el precio de uno. Y uno de esos es Panamá y el otro donde tú quieras, cualquiera de los 80 destinos de los 33 países de Copa Airlines. Así que aprovechen, señores. Uf, esto me da alergia. Que no me la he puesto mucho tiempo. Tanzania es el país para ver los 5 grandes Big Five de África, que son el elefante, el leopardo, el león, el búfalo y el rinoceronte. Es considerado el mejor lugar para verlo en el continente. Así como Uganda tienes que los gorilas y Sudáfrica es que es buenísimo para rinocerontes, Tanzania es súper cool para los 5. Esta camisa la compré allá, no me la he puesto un buen rato. Pero sí, ya saben, Tanzania. Y por último, Argentina. Yo sé, este es un momento que puede significar bueno o malo, depende de dónde estés. Si estás en Argentina es malo porque el peso está bastante débil comparado al dólar. Pero si estás fuera de Argentina esto es buenísimo porque el país está cada vez más barato. Viendo el lado turístico, mi destino para recomendar para Argentina es Salta. Salta, Argentina, en el norte, está increíble. Fui el año pasado y la verdad que, wow, es también otro destino que puedes visitar tanto en invierno como en verano, sea para tomar vino o para tomar el tren a las nubes o dije para escalar montañas y ir al desierto. La verdad que es un destino súper cool, tiene 5 rutas turísticas, Copa Airlines te lleva allá también desde cualquier ciudad de Latinoamérica y la verdad que es digno de ir. Espero que les haya gustado la lista de los 20 países para visitar en este 2020. Si faltó alguno, bienvenidos a escribirlo abajo. La verdad que no es una lista perfecta, hay países que son baratos, hay países que son caros. La gracia es tener una selección vasta y amplia para que ustedes puedan poner su creatividad y su inspiración viajera a volar. Que este 2020 esté lleno de muchísimas bendiciones, muchísimas victorias, pero sobre todo muchísimos viajes para todos. Muchísimas gracias por acompañarme en cada aventura. Este año vamos a seguir viajando, vamos a seguir descubriendo el mundo, viviendo experiencias únicas. Así que prepárense porque este 2020 va a ser el mejor año de su vida, de mi vida. Lo declaro, lo proclamo, lo creo. ¡Woo! ¡Amen! Ya saben, los quiero. Suscríbanse, déjenme su comentario. Y bueno, seguimos aquí en Life Falejo. Les quiero. 2020, here we go.